Muy bien, hermanos, en esta mañana quiero compartirles un tema que no es que sea la continuación del domingo anterior, pero el domingo anterior aprendimos mucho sobre lo que a Dios le agrada escuchar, amén. Lo que Dios ha establecido en su palabra, cómo desea que su pueblo le alabe y cómo le desea que su pueblo le adore. Y ha dejado las instrucciones específicas que el domingo nos hará haber quedado muy claro. Ahora, no lo digo porque no esté separado, sino no es una continuación, sino que es parte de la misma enseñanza. Porque hay algo, hermanos, que de verdad hoy debemos nosotros como pueblo de Dios estar bien atentos y ver la causa de por qué tanta maldad hay en el mundo. ¿Por qué ha ido en aumento? ¿Qué es lo que está provocando, hermanos, que la gente cada vez sea más insensible a la palabra de Dios? ¿Por qué hay tanta desobediencia? ¿Por qué tanta ausencia en las iglesias? ¿Por qué tanto desertar de la fe? ¿Por qué les pesa tanto el obedecer, el congregarse, el alabar? ¿Por qué tanto y tanto problema? ¿Por qué nuestros jóvenes cada vez son más apáticos? ¿Por qué nuestros jóvenes se alejan de Dios? Y tantas preguntas, hermanos, que tenemos que hoy vamos a darle respuesta. Y hay algo que de verdad debemos de estar bien atentos, hermanos, porque este problema se encuentra en la falta de conocimiento de Dios. Dice la Biblia, hermanos, en Efesios, capítulo 4, donde ustedes me acompañaron en esta mañana, versículos 17 y 18, y vamos a leerlo nuevamente. Dice ahí la palabra de Dios: esto pues digo y requiero en el Señor. Para empezar, eso ya es de peso. Esto digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de sus corazones. ¿Cuál es la causa, hermanos, por lo que estamos viviendo hoy en día de una manera tan decadente? Hay una situación y una herramienta que Satanás está utilizando poderosamente, y empieza por algo de lo cual todos, absolutamente todos, y también ustedes, hermanos, y también yo, hemos tenido un problema muy, pero muy serio de algo que consideramos inofensivo. Dice el profeta Oseas: mi pueblo fue destruido. ¿Por qué? Por falta de conocimiento. Y hay una consecuencia. Por cuanto desechan el conocimiento de Dios, Dios los echa del sacerdocio. Y eso está hablando al pueblo de Dios. Amén. Aquí está hablando al pueblo de Israel, pero también, hermanos, como aplicación lo podemos tomar para la iglesia. Porque Pedro dice que nosotros somos reyes y sacerdotes en Cristo Jesús, amén. Así que si alguien desecha el conocimiento, desecha a Dios, y Dios lo desecha del conocimiento. Pero dice el autor del Salmo 27, lo que nosotros tenemos que hacer: enséñame, oh Jehová, tu camino, y guíame por senda de rectitud a causa de mis enemigos. Ahora, ¿cuáles enemigos? ¿Qué es lo que está pasando en estos tiempos finales, en estos tiempos modernos? ¿Por qué tanta decadencia moral? Hay una herramienta que Satanás está utilizando, hermanos. Ustedes ya leyeron: desechar el conocimiento. Pero ¿qué es lo que hace que nuestros jóvenes y los adultos también desechen el conocimiento? Algo que consideramos inofensivo: la música. La música es la causante, hermanos, de toda la debacle moral, de toda desobediencia, incluyendo de cada uno de nosotros. Vamos a orar. Señor, mi Dios, en estos momentos, Padre, me acerco a tu trono para rogarte tu poder, Señor, con tu Santo Espíritu, para que controles cada pensamiento, Señor, que hoy vamos a tener. Cada acción y cada palabra de tu siervo sea para la necesaria edificación. Ruego que con poder, Señor, a cada uno de nosotros, este entendimiento que tenemos entenebrecido por la dureza del corazón y por desechar tu conocimiento, ruego, Padre,
que penetres hasta lo más profundo y nos des un entendimiento nuevo acerca de este tema tan peculiar como lo es la música. Hoy, Señor, ruego para que tú nos guíes y nos des un corazón entendido y un espíritu de mansedumbre para ponerlo por obra. Ruego, mi Dios Todopoderoso, que seas tú quien obre a este pueblo que vino ante tu presencia. Pues en el nombre de Cristo te lo ruego. Amén. La música, hermanos, la degradación humana está programada en la música y viene en la música. La música es un lenguaje universal y es en el alma donde se despiertan las emociones, sensaciones y comportamientos de las personas que han sido y son en gran medida la causante del debacle moral y el aumento de la maldad en las personas en estos días, así como también la desobediencia del pueblo de Dios. Quiero decirles algo real. Es un tema polémico, es un tema complicado, porque se presta a muchos dimes y diretes, muchos pensamientos humanos, pero hoy todo se va a aterrizar en la palabra de Dios. Y no es un tema corto, hermanos, espero un Dios pueda enseñarlo todo el día de hoy, pero por la extensión de las acciones de gracias creo que no me dieron ustedes el tiempo, pero más sin embargo, hermanos, es algo que vamos a aprender hoy, porque ¿cómo es que Satanás está utilizando la música para influenciar a las personas para lo malo? Y eso usted no lo puede negar, ni lo puede apartar de su mente ni de su corazón, porque precisamente, hermanos, la razón por la cual muchas veces nosotros desobedecemos a Dios tiene que ver y tiene su raíz en la música, porque la música tiene poder, amén. La música tiene un poder espiritual que influencia en las personas que están escuchando ciertos géneros de música. Ahora, todos, hermanos, los menos jóvenes no lo van a entender ni mucho menos lo van a aceptar, pero sí quiero que sepan todos mis jovencitos que la buena música murió en el año 2000. Después del año 2000, lo siento mucho, jóvenes, es pura basura la que se hace. La buena música, la real, ya no me van a hablar al final del servicio, pero ni modo. La buena música, hermanos, murió en el año 2000. A partir de ahí, hermanos, la música solamente se ha transformado en fines comerciales y manipulación de las masas, donde no solamente los ritmos han cambiado, sino también las letras y las historias que se encuentran en esas canciones. Todos los que somos de más atrás me están dando la razón, menos los jóvenes. Pero tenemos que entender que es algo que tenemos que atender a la brevedad, sobre todo si decimos que amamos a los jóvenes. Amén. La música degrada y tenemos que tener cuidado con la música que degrada. ¿Toda la música es mala? Claro que no. Por supuesto que no. Por eso dice el Salmo 27, hermanos: instrúyeme, oh Jehová, en tu camino y guíame en la senda de tu rectitud. Amor, hermanos, la música. ¿En qué sentido? La música es el único don dado por Dios y que podemos entender y saber y conocer que la música proviene de Dios. En sencillo, Dios en su bondad dio a la humanidad el don de la música, y eso lo encontramos en Génesis capítulo 4 versículo 21. Esto fue, hermanos, por una expresión singular de su bondad hacia el ser humano de una manera que no lo merecemos. ¿Están ahí en Génesis 4:21? ¿Qué dice ahí? Ustedes lo pueden leer. Ahí nos está diciendo, hermanos, la historia de cómo es que la música llegó aquí a causa de un hombre, hermanos. Ya llegó ahí. Dice el 21, y el nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan arpa y flauta. Aquí nos estamos dando cuenta, hermanos, cómo aquí nació la música. Y este personaje llamado Jubal, al decir que es padre, quiere decir que es el iniciador de tocar instrumentos, de la música. Y vean, hermanos, pues ahí es importante estudiar. Ustedes se los dejo de tarea, estudiantes, que estudien de quién es hijo Jubal, y se van a llevar una buena sorpresa. Ahora, ¿por qué Dios permitió la música? Aunque la música
no se necesita para sostener la vida, sí permite a los humanos, expresar sus emociones, sus penas y sus gozos, ¿cierto? Puede proporcionar, hermanos, consuelo en tiempos de tristeza, ¿no es así? O resultar en mayor felicidad en tiempos de gozo. Por eso, hermanos, apropiadamente, Santiago en el capítulo 5, versículo 13 dice: ¿está alguno alegre? Cante, ¿qué cosa? Alabanzas. Por eso, hermanos, la música es importante. ¿Qué relación, hermanos, ha tenido la música y las canciones con la adoración a Dios? Vamos a estar viendo muchas preguntas y vamos a tratar de darle respuestas. Por mucho tiempo, hermanos, el cantar y la música han estado asociados con la adoración de Jehová. El pueblo antiguo lo alababa gozosamente con canciones en tiempos de liberación. Si usted lee Éxodo capítulo 15, versículos del 1 al 21, vemos 20 versículos donde Moisés empieza, hermanos, a componer un canto. Y empieza a cantar, hermanos, por la liberación de Dios al pueblo de Israel a través de las grandes proezas y logros que el Señor hizo con grandes señales, sacándolos de Egipto a través del Mar Rojo. Si usted también va a Jueces capítulo 5, versículos del 1 al 31, va a encontrar otro canto de alabanza de Débora por la liberación del pueblo de Israel también. Hermanos, Dios dirigió el establecimiento de una organización musical que rendía servicio en su templo. Y eso lo vemos en el Salmo 68, 24, 26. Jesucristo y sus apóstoles, hermanos, como aprendimos el domingo anterior, en Marcos 14, 26, que cantaron ¿qué? ¿Qué cantaron? Himnos. Cantaron himnos después de la cena del Señor y después de orar. El apóstol Pablo, hermanos, también instó a sus compañeros cristianos a que expresaran sus sentimientos mediante canciones o cánticos espirituales, acompañándose con música en su corazón a Jehová. Efesios 5:19. Cantemos ¿qué? Salmos, himnos y cánticos espirituales. Pablo y Silas, hermanos, cantaron mientras estaban presos en la cárcel y sus caderas fueron rotas. Marcos, Hechos 16:25. Y hasta el día de hoy, hermanos, el cantar es un aspecto de la adoración que se practica con regularidad entre los cristianos. Amén. No podemos nosotros, hermanos, tener un espacio de alabanza sin cantos y música. Amén. Es bien difícil poder nosotros entender en nuestro corazón el canto que hacemos con sus letras sin la música que lo acompaña. Es muy difícil. La música, hermanos, tiene poder. Tiene poder para bien, tiene poder para mal. ¿Qué pruebas hay de que la música tiene poder? Es innegable, hermanos, que la música tiene poder porque la música tiene el poder de llegar al corazón y excitar todas las emociones del ser humano. La influencia de la música en nuestra mente, si nuestra mente está entenebrecida, es muy difícil, hermanos, que podamos comprender lo que es una buena música. La música es tan poderosa, hermanos, porque sus notas musicales generan energía. ¿Lo sabías? Y por supuesto que lo sabes porque lo expresas todos los días. Hay hermanas, ¿verdad?, que recogen con más energía si ponen música, ¿no es así? Aunque digan que no, pero es la verdad. El ser humano, hermanos, cuando va a hacer ejercicio, necesita una música apropiada para tener más energía y ganas de hacer ese ejercicio. ¿No es así, varones? Es una realidad. Así que es poderoso. En la iglesia, ¿por qué empezamos los servicios cantando? Porque necesitamos el poder del Espíritu a través de los cantos, para poder elevar nuestro espíritu al lugar donde está Dios. No cantamos solo por llenar un espacio, por aprovechar un tiempo o por ver los grandes dotes musicales que tienen nuestros cantantes. No, hermanos, es algo que ordenó el Señor porque eso le agrada a Dios. Y eso, hermanos, lo podemos ver en el mundo secular. Por eso cada nación tiene su himno. ¿Para qué es el himno? Para el fervor patriótico, para despertar el fervor patriótico.
Las escuelas, hermanos, también tienen sus himnos para la agresión de estimular a sus atletas en el buen sentido de la palabra, porque las notas musicales también tienen la capacidad de relajarnos cuando son lentos o con ritmos más regulares. Algunos géneros, como la música clásica instrumental, contribuyen a tranquilizarnos. Amén. Y esto, hermanos, es algo que no lo podemos ignorar. La música, hermanos, incluso se utiliza en la medicina. Se ha utilizado, hermanos, en radioterapias, con musicoterapia, tratamientos médicos muy agresivos, como lo que usan los del cáncer. Y, hermanos, los mismos anunciantes utilizan melodías pegadizas para vender sus productos. Y lo vemos todos los días, en todos lados. ¿Usted sabe que las vacas dan más leche, hermanos, si le ponen música clásica? ¿Es la verdad? Es la verdad. Específicamente si les pones las sonatas de Mozart, dan más leche. ¿Hay poder? Por supuesto que sí. Usted sabe que las plantas, hermanas, si usted le pone música clásica a su jardín, sus plantas van a crecer más rápido y más bonitas. Es una verdad. Es una realidad. ¿Usted sabe por qué su hijo no saca los 10 que usted espera? Porque en la panza no le puso música clásica. ¿Sabe qué música le pondré? Pues ahí está el resultado. Y eso cualquier médico, cualquier pediatra se lo va a confirmar. Utilice música clásica desde que está en el vientre y verá, hermanos, cómo el coeficiente intelectual de sus hijos crece. Y eso está comprobadísimo. O sea, la música tiene poder, por supuesto que sí. La música que escuchas, hermano, tu cerebro y hormonas tienen una relación muy estrecha. Y eso, hermanos, de verdad es algo que todos los días lo hacemos y no lo teníamos entendido. La música afecta tus emociones, tu oído y tu cerebro. Por lo tanto, tus emociones están conectadas más de lo que pudiéramos imaginar. Una película romántica sin música romántica no te genera el romanticismo, ¿verdad? Una película de terror sin acompañada de la música tétrica no te genera terror. ¿Por qué es tan importante la música? Porque va más allá, hermanos, de lo que nosotros quisiéramos entender. Hermanos, la música tiene un impacto tanto a nivel psicológico, emocional, como fisiológico y también espiritual. Inicialmente, hermanos, la música es procesada al nivel del sistema nervioso central, provocando la liberación de endorfinas y cambios en los niveles de catecolaminas, histoquiminas, y la música, hermanos, aumenta el volumen de ciertos neurotransmisores como la dopamina, que es el neurotransmisor que libera produciendo recompensas cerebrales ante estímulos que provocan el placer, que te lo genera como la comida o el sexo. Ese poder tiene la música. También, hermanos, la música puede generar serotonina, oxitocina y epinefrina, consiguiendo estados de placer de forma muy parecida a los que consiguen ciertas drogas. Y es por eso la importancia de que la música correcta sea utilizada como terapia para sacar a personas de un estado de drogadicción y de alcoholismo también. La música adecuada, la correcta. Esto, hermanos, impacta a la actividad del sistema endocrino y, hermanos, con eso disminuye la presión arterial, la tasa respiratoria, el consumo de oxígeno y el sistema autoinmune también. Así que tiene, por supuesto, mucho poder la música que usted escucha. Hermanos, la música es un estudio que no les va a dar todos, pero aquí está. La música y lo que les acabo de decir, hermanos, tales pruebas del poder deberán de poner en guardia al cristiano. ¿Qué música está escuchando usted, hermano o hermana? Y más aún, usted ya está grande, usted ya tiene un discernimiento. Sus hijos, ¿qué música escuchan? Es que ellos ya deciden, pastor.
Ok, vamos a ver. ¿Por qué es preciso ser cauteloso con la música que escuchamos y escuchan nuestros hijos? Muy bien. Satanás, dice Génesis capítulo 3, versículo 1, que es astuto, y es más astuto que cualquier animal del campo. Amén. Satanás, el diablo, hermanos, también está al tanto del gran poder de la música y la está utilizando para influir en el corazón y apartar a la gente de la adoración a Dios. Por eso, hermanos, en este asunto los cristianos tienen que salvaguardar su corazón, porque del corazón mana la vida. Proverbios 4:23. De toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. ¿Qué música hay en tu corazón, hermano? La música que hay en tu corazón, la música que escuchas aquí, es la que guardas en tu corazón y es la que te motiva a tener la vida que tienes hasta ahorita. Y eso es un poder que la música te ha dado, ha influido en ti. Tenemos que tener este cuidado especial, hermanos, que la música que escuchemos no nos aparte de la senda de Dios y nos lleve a conductas degradantes que deshonren al Dios que decimos servir y creer. Al escoger la música, debemos de tener mucho cuidado con ella. Nuestro Dios, hermanos, ha obrado de manera sumamente generosa al dar a los humanos el don de la música. Pero, hermanos, ¿cuán a menudo se ha dado mal uso a esta? Incluyendo en las mismas iglesias. Por eso, al escoger música, tenemos que ejercer mucho cuidado y mucho discernimiento, hasta sin oír a veces la letra. En muchos casos podemos darnos cuenta de la clase de espíritu que intenta producir mediante ciertas canciones. Porque la música, hermanos, tiene un poder espiritual. Moisés venía bajando de la montaña, recibiendo la ley de Dios. Y dice en Éxodo 32, acompáñenme, estoy ahí para que vean de lo que estoy hablando. En Éxodo 32, y vean lo que el Espíritu de Dios le tiene que dar a usted un discernimiento de la música. ¿Está ahí? Dice el versículo 15. Y volvió Moisés y descendió del monte trayendo en su mano las dos tablas del testimonio. Las tablas escritas por ambos lados de uno y del otro estaban escritas, y las tablas eran la obra de Dios, y la escritura era la escritura de Dios grabada en las tablas. Vean lo que dice el 19. Y aconteció que cuando él llegó al campamento y vio el becerro y las danzas, ardió la ira de Moisés y arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte. ¿Por qué hizo eso? Porque dice el versículo 17 lo siguiente: cuando oyó Josué el clamor del pueblo que gritaba, dijo Moisés: alarido de pelea hay en el campamento. Y él respondió: no es voz de alaridos de fuertes ni voz de alaridos de débiles, voz de cantar oigo yo. Y hermanos, dice el versículo 25: y viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado, porque Aarón lo había permitido para vergüenza de entre sus enemigos, Moisés juntó y separó al pueblo. Y si se dan cuenta, hermanos, desde el principio Moisés se dio cuenta la clase de música que se estaba escuchando en el campamento. Voz de cantar oigo yo, dice. ¿Y qué estaban cantando? Alabanzas a un Dios pagano, como lo que se canta hoy en día, ¿verdad? Cuando le cantan al mundo. Nosotros hoy tenemos la oportunidad, hermanos, de discernir qué clase de música, qué clase de espíritu está en la música que escuchamos. ¿Esa música que escuchamos nos edifica? ¿Es música que degrada? ¿Es música que glorifica a Dios? Hermanos, un tipo de música
le costó la cabeza a Juan el Bautista. Si usted busca en Marcos 6 del 22 al 28 va a encontrar la historia. Marcos 6, 22 al 28 va a encontrar la historia. Que vino una mujer y danzó con música de tal manera que le dijo: este hombre, pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Y esta mujer le dijo: quiero la cabeza de Juan el Bautista. ¿Y qué pasó? Le llevó la cabeza de Juan el Bautista. Por un tipo de música, por un tipo de baile que le costó la cabeza a un hombre de Dios. No minimicemos, hermanos, el poder de la música. Es importante eso. Ahora, ¿cómo usa Satanás, el diablo, la música? ¿Cómo la usa? Eso es importante. El apóstol Pablo, hermanos, reconoció que Satanás desea degradar o corromper al pueblo de Dios, y lo sigue haciendo hasta la fecha. Por eso Pablo, hermanos, instó a sus hermanos en la segunda carta a los Corintios 6:14. Si usted va, hermano, al Nuevo Testamento, ya se va a encontrar con las cartas de Pablo, segunda de los Corintios capítulo 6, y vea lo que dice el versículo 14, segunda de los Corintios 6, versículo 14. Y es una pregunta, pero primeramente nos dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿O qué comunión la luz con las tinieblas? ¿O qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte del creyente con el incrédulo? ¿O qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo de Dios viviente, y como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Imagínese usted, hermano, usted como templo de Dios, escuchando música que alaba al diablo. ¿Hay congruencia en ello? Ninguna. Dios dice que usted es el templo de su Santo Espíritu, y su templo, hermanos, debe honrar la persona de Dios. Lamentablemente, hermanos, no comprendemos esta área, o no la queremos comprender, porque nuestra mente ya está bien entenebrecida por la porquería de música que hoy se escucha. Así que, hermanos, no estoy aquí para prohibirte qué música escuchar ni decirte cuál sí, cuál no. Usted tiene el Espíritu de Dios, amén. Este estudio le va a dar el discernimiento. Usted debe de saber: el que convence del pecado, hermanos, no es el pastor, es el Espíritu. Y si usted tiene el Espíritu de Dios, usted va a ser convencido del pecado a través de la música que está escuchando. Así que, al escoger la música, escuche el Espíritu, hermano, y escuche lo que Dios, porque Dios, hermanos, nos está diciendo a través de esos pasajes que no hay ningún compañerismo entre el templo de Dios y el templo de los ídolos. Así que tengan cuidado. Existen peligros espirituales, hermanos, en el campo de la música, y eso es innegable. Por ejemplo, muchos músicos populares de gran afluencia, de gran fama, practican el ocultismo. Son canciones que usted escucha. Algunos admiten francamente de ellos que adoran a Satanás, y la influencia satánica se suele manifestarse en su música y en sus canciones. Y es bien fácil, hermanos, darse cuenta, no solamente por las letras. Con la misma portada del disco usted sabe qué es lo que hay en esa música, hermanos. Esta podría tener personajes, ¿verdad?, vestidos que aparentan ser brujos, demonios, diablos. La cubierta tal vez tenga ilustraciones que reflejen algo místico, con algunos símbolos satánicos, y aún así vamos y los escuchamos. El nombre del mismo grupo o el título de alguna canción, hermanos, sabemos a quién está adorando este grupo. De los jóvenes noventeros, ¿cuántos hay aquí? Un grupo muy famoso, Rosas y Pistolas, Simpatía por el Diablo. ¿A poco se están adorando al diablo? Caramba. ¿Será o no será? Estoy hablando de los noventeros, ¿verdad? Hermanos, es obvio, ¿verdad?, ¿dónde está su adoración? Hermanos, hay canciones que ustedes, yo sé que ustedes están muy estudiosos de la Biblia en YouTube, ¿verdad?
Hay canciones, hermanos, que están grabadas al revés, y yo sé que usted lo sabe. Y ahí está metido viendo a ver qué dicen, hermanos. Eso es real. Eso es algo real y es algo que uno debe de evitar tratar con ese tipo de cosas, porque se han hecho grabaciones, hermanos, con mensajes antibíblicos y son hasta demoníacos. Mediante esta técnica de grabar al revés, hermanos, muchos grupos musicales lo utilizan como alabanza a Satanás. Y hay muchos de los que ustedes escuchan en estos días, en este tiempo, precisamente. Y yo he visto por ahí, hermanos, yo no voy a decir artistas, pero usted sabe, porque hay cantos que poniéndolos al revés, las frases que se escuchan son: decídete ya a fumar la marihuana. Cuando se toca al revés, hermanos, dice: cantaré a Satanás porque Él es mi Señor. Es real, hermanos, no estoy bromeando, es algo real. Es algo que usted debe de entender. No hay otro canto, hermanos, que usted lo pone al revés, de una mujer muy popular hoy en día, que es la favorita de muchos de ustedes, toca guitarra y todas las cosas, hermanos. Tiene un canto que dice: no hay modo de evitarlo, Satanás es mi Señor. Y ustedes lo saben. Acabo de dar un concierto en México donde multitudinal de gente, es la más rica del momento. Usted sabe quién es. Y no es la hermana Gándara, ¿verdad? ¿Verdad que no? Usted sabe quién es. Sus hijas, sus hijos saben de quién estoy hablando. ¿Cómo puede ser peligroso esto, hermanos? Para nosotros y para nuestros hijos. Hermanos, normalmente pues la gente no compra un disco con la intención de escucharlos al revés, ¿verdad? Obviamente. Pero cuando se escucha esa clase, hermanos, podemos entender que hay cierta clase de música que la mente queda expuesta. La mente, hermanos, queda como hipnotizada por un ritmo muy pegajoso. Y puede absorber ideas antibíblicas y demoníacas como la música sensual o el famoso heavy metal. Usted lo sabe. Uno, hermanos, tiene que entregarse a ellas y dejar que la absorban la mente. Si no, no la sientes. Pero esto es sabio. Una mente, hermanos, desprevenida, entenebrecida. Como leímos en Efesios, hermanos, que leímos que la mente, hermanos, está entenebrecida, ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Hoy, hermanos, va a ser un día donde usted va a tomar una decisión importante. Pero eso lo tiene que hacer conforme a lo que el Señor le está mostrando en esta. No está cerrando su mente, hermano. Ábrala al Señor, sobre todo a los más jóvenes, porque Satanás está detrás de ustedes. Como sus papás están muy ocupados en el trabajo, está buscando entretenerlos a ustedes a través de la música. Y la música los va a apartar de Dios. ¿Cómo lo podemos hacer? Cuidando, hermanos, lo que dice la Biblia. Dice primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 20. Las cosas que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican, y no a Dios. Quiero que ustedes no sean partícipes con los demonios. No se puede beber la copa de Dios y la copa del demonio. No pueden estar participando en la mesa de Dios y en la mesa de los demonios, porque están sacrificados a los ídolos. Hermanos, la inmoralidad y la participación de la música y el ocultismo mezclado tiene su lugar, hermanos, en la música moderna que hoy se escucha. ¿Cómo lo vamos a resolver, hermanos? Hermanos, no es tan fácil. Hay situaciones que debemos de comprender y poner manos a la obra de la verdad. Nos dice la Biblia que tenemos que evitar el espíritu del mundo. Una herramienta, hermanos, que utiliza Satanás. No sé si usted lo ha oído hablar, pero es el storytelling. ¿Lo ha escuchado hablar? Los que no lo han escuchado, hermanos, es una herramienta, hermanos, que utilizan los productores de música para que la música sea popular, y lo utilizan en muchos ámbitos. Así que
Este conocimiento sobre el storytelling funciona en nuestro cerebro y debemos de saber el gran poder que hay en él para conectar historias a través de la música. Hemos sido víctimas de esta herramienta. Programar nuestra mente, hermanos, a través de la repetición de palabras o frases, aunado a la sincronización cerebral por arrastre que se crea a través del beat o ritmo y la emoción que le involucras al escuchar cierto tipo de música. Esta herramienta, hermanos, storytelling, literalmente significa contar historias. Consiste, hermanos, en contar una historia de manera atractiva para conectar al público y vender la música. En la industria musical es donde más se utiliza esta herramienta y es la herramienta que más utiliza Satanás. ¿Cómo lo hace? Ustedes vean, hermanos. Ahorita tengan en mente su canción favorita, la que vienen escuchando antes de llegar aquí. Primero, se presenta, hermanos, un proyecto musical de manera relevante y noticiosa. Se consigue un público fiel y comprometido con esa música. Y se avanza en la promoción musical. Al saber que la música es el lenguaje universal, puede mejorar la resonancia emocional de una historia y crear una conexión más profunda entre el cantante y la audiencia. ¿Cómo lo hacen? Buscan historias más auténticas y diferentes a las que ya se han hecho. Involucrar a los fans para que se sientan parte de esa historia, de ese canto. Hacerlos parte de ese canto como los protagonistas o el héroe de esa historia. Se aplica, hermanos, en todos los formatos posibles, como redes sociales, videos, blogs, comunicados de prensa, noticieros y todas las redes sociales. Y hoy, hermanos, para el storytelling a través de una canción, se les enseña una historia cautivadora, diferente a todo lo que hizo de 2000 años para atrás. Hoy en día, hermanos, pueden ser felices los cuatro. Es diferente, ¿verdad? ¿O no? Cautiva. Soy el jefe de jefes. Yo soy el jefe de jefes. Pero sigo siendo el rey. ¿Se dan cuenta, hermanos? Esto lo utilizan, hermanos, con escenarios bien definidos y delineados. En el canto, en la historia, provocan, hermanos, una tensión que te mantiene ahí, pero bien atento cómo se va a destensar, porque de ahí sigue un punto de inflexión, para después terminar con una conclusión de éxito, junto con melodías inolvidables, los llamados riff o arpegios, que hacen que una canción nunca pase de moda. Todo eso, hermanos, lo hacen en conjunto, con el único poder, hermanos, de cautivar al oyente. Y Satanás sabe el poder que tiene esta herramienta y la utiliza en la música. Incluso música cristiana, pseudo cristiana, es utilizada para adorar a Satanás. Por eso hay que estar bien atentos a lo que se canta, hermanos. Muchos de ustedes son fans de cantantes cristianos que ni siquiera son salvos. ¿Lo sabe usted? ¿Cómo puede alguien sin el Espíritu de Dios componer un canto cristiano si para empezar no ha recibido a Cristo como Señor y Salvador? Y los escuchamos, ¿por qué? Porque es un cantante cristiano. ¿Está usted bien seguro? ¿Usted sabe? Esta herramienta, hermanos, es una historia de manera atractiva para conectar al público y generar un impacto emocional, sobre todo en los más jóvenes. El objetivo, hermanos, es que los fans se sientan identificados con la historia y se comprometan con ese artista. Todo esto influye en la mente y en el comportamiento de las personas, y el que diga lo contrario simplemente no sabe cómo funciona el cerebro en conjunto con los estímulos auditivos y la repetición de las palabras o frases que traen los cantos. Hermanos, ¿cómo aprendemos a hablar? ¿No es a través de palabras repetitivas? Es lo mismo, hermanos.
Hay canciones que son como un audio hipnótico de sugestión que va directo al subconsciente y ahí permanece hasta por décadas. Hermanos, la música que escuchas habla mucho de tu personalidad, de tu educación, de tu círculo familiar y social. Por consiguiente, es aquí, hermanos, donde se origina las tribus urbanas que hoy tanto pululan por aquí y por allá con las ideologías de los jóvenes. En la adolescencia, hermanos, ¿se acordarán? Buscamos encontrar una identidad. Y hoy es lo que están haciendo nuestros jóvenes. Pertenecer a una tribu. ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo encuentran una tribu urbana? ¿Cómo pertenecer a un círculo social? ¿A través de qué? De la música que escuchas. ¿Y cómo lo hacen? Imitan al artista musical del momento, adoptan su vestimenta, su forma de ser, su manera de hablar, su manera de pensar, su manera de actuar. Y se comportan como el artista, como si ellos fueran el artista, y sus canciones son sus himnos personales. Y así viven. Y así se proyectan. Así Satanás, hermanos, los está teniendo cautivos. Creando así, hermanos, una personalidad falsa, un alter ego, pero que simplemente, hermanos, te conecta con cierta tribu urbana y te hace sentir que por fin perteneces a algo. Y eso, hermanos, todos hemos sido víctimas. El 80% de las personas adultas siguen escuchando el mismo estilo musical que el de su adolescencia, ¿sí o no? Que por supuesto pues era buena música, ¿verdad? No como la de ahora. Por eso, hermanos, si nos encontramos personas de 40, de 50 años, todavía te los encuentras en los raves. ¿Usted sabe lo que es un rave? Para los que no saben, hermanos, pues es también un concierto, pero de música electrónica. ¿Y qué es lo que más pulula ahí? Las drogas. ¿Por qué? Porque esa música que usted conoce popularmente como el punchis, 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 es un hilo hipnótico que tiene a los jóvenes y de repente los jóvenes empiezan. Hay que pararlos así, porque empiezan a caminar así y se van al mundo. Después, hermanos, puedes también encontrarte a estas personas en conciertos de rock o de heavy metal ya a los 50 años, porque ese estilo de música marcó su adolescencia y su juventud y los hizo parte de una ideología y de un movimiento, hermanos. Si nos vamos a la historia, hermanos, toda la rebeldía empezó en los años 50, ¿no es así? Con un rey, ¿verdad? Y empezó la rebeldía. Después siguieron los años 60. ¿Qué siguió ahí? La debacle moral. A partir de los años 60, hermanos, se vino en la debacle moral hasta la fecha. Después los 70s, con la liberación de las drogas, aquí y allá. Los 80s, con todas las ideologías y los cambios de pensamientos. Y los 90s, que fue el cambio radical, donde murió la buena música y siguió la peor. Y los 2000 años para acá, hermanos, pues la música ha sido totalmente nefasta. ¿Por qué lo dice así, pastor? Muy bien, escuchen lo que les voy a decir a continuación. Primeramente se han dado cuenta de lo que les dije por el storytelling, cómo sí está programada la música para las nuevas generaciones. Si en los años 50 hasta los años 2000 marcó conductas en sus juventudes, y era buena música, hermanos, amén. Música bien pensada, bien trabajada, bien estructurada y con verdaderos talentos tanto en voces como musicales, ¿cierto? ¿Sí o no? Reconózcanlo, es una realidad. Ahora, ¿usted tiene algo contra la música de hoy? Sí, por supuesto. ¿Por qué? Por la pobre musicalidad que tiene y las letras. Hoy en día, hermanos, a los jóvenes varones, esto va dirigido para los varones, les venden en cierto género musical el arquetipo de un hombre que es un drogadicto, narcodelincuente y pandillero que solo se dedica a hablar de drogas, armas, promiscuidad, de dinero y de poder y de muchas mujeres.
Y aunque no todos llegan a ser este tipo de personas, sí hay una tendencia de machismo influenciado por este nefasto género de música. Estos hermanos son los que hoy viven de noche. Son los borrachos, son los mujeriegos, son los golpeadores de mujeres, son los que se enredan en el crimen organizado, influenciado por este tipo de música, y la Biblia dice que son los que se casan y se dan en casamiento. Génesis 4:23. Vean lo que dice la Biblia desde el inicio, hermanos. Génesis 4:23, el primer narcocorrido en la historia. Para que vean, hermanos. Génesis 4:23. Ya llegó. Dice ahí la Biblia: y dijo Lamec a sus mujeres, Ada y Sila, oíd mi voz. Mujeres de Lamec, escuchad mi dicho, que a un varón mataré por mi herida y a un joven por mi golpe. Si 7 veces será vengado Caín, Lamec en edad 70 veces 7 lo será. Se parece mucho a un narcocorrido de hoy en día, ¿verdad? ¿O no? Hoy, hermanos, se presume por cantos las grandes hazañas, ¿verdad?, que hacen estas personas en asesinatos, en todo ese tipo de cosas. Y usted ya sabe a qué género me estoy refiriendo. No le voy a dar el nombre del género porque yo sé que usted lo reconoce. Usted mismo, hermano, recurre a ello cuando quiere sentirse más hombre. Porque muchos dicen, cuando están reunidos, pon música de hombres. ¿Caray, esa cuál es? ¿O no me equivoco? Por supuesto que no. Ese es un género. Otro género. Este tipo de género, hermanos, es el causante de familias disfuncionales. ¿Lo sabían? Ese género es el causante de familias disfuncionales. Tengan cuidado con qué género escuchan. Otro género, hermanos, a las mujeres, a las señoritas. Se les vende en otro género musical la aspiración. Escúchemelo bien, hermano, hermana. Si tiene usted una jovencita, no se me ofenda, sea maduro y madura. La aspiración de ser una prostituta digital. A través de un género musical se les ofrece la aspiración de ser una prostituta digital en redes sociales, donde solamente, hermanos, estas redes sociales sirven para fornicar, para mostrarse semidesnudas, rebajándolas a personas de segunda clase, a mostrar su cuerpo como mercancía barata al mejor postor, dejándose humillar por un like, por un fama o por dinero, cosa que hacen las prostitutas. Y lamentablemente, hermanos, muchas de nuestras niñas, de nuestras jovencitas, siguen a este tipo de personas en las redes sociales. Cuando un género musical les insta a que ese es el gran éxito que nuestras jovencitas, señoritas pueden obtener, enseñando su cuerpo en redes sociales. ¿Por qué? Porque la que enseña, porque la que no enseña, pues no vende. Y todo sea por un like, ¿verdad? Porque como ahora ya monetizan, pues hay que vender el cuerpo. Díganme, hermanas, ¿qué es lo que hace una prostituta? ¿No hace exactamente lo mismo? ¿Qué diferencia hay? Ninguna. Mente entenebrecida nada más, ajenos a la vida de Dios. Tenga cuidado, mamá, papá, qué música deja escuchar a sus hijos y qué están siguiendo en las redes sociales. Pero hay otro género peor, y es el peor de todos. Hay otro género musical que con sus escasas notas musicales y letras mediocres y voces sin talento alguno, donde solo balbucean o hacen ruidos sin la más mínima armonía y educación vocal, sus letras son de alto voltaje sexual y promiscuidad que por supuesto atentan contra toda práctica santa de la moral de Dios. Este género, hermano, solamente está embruteciendo las mentes de los jóvenes, haciéndolos cada vez más torpes en la percepción del mundo y la realidad del mundo, reduciendo su coeficiente intelectual, haciéndolos poco productivos en la sociedad por la influencia de este pésimo y destructivo género musical. Y usted ya sabe a cuál me refiero. Es el más popular de ahorita.
¿Por qué lo digo así? Porque es la verdad. Siglo XIX, siglo XVIII, ¿cómo era la música? Excelente, hermanos, en notas musicales. Vemos la música, hermanos, a través de la historia, Mozart, Beethoven y todos los que ustedes ya han escuchado. Música, hermanos, hermosa. De verdad, hermanos, algo completamente armónico. Piezas exquisitas en tanto coeficiente para poder hacerlas. Y hoy en día, hermanos, una canción de este género tiene 3 notas musicales y 30 palabras, lo cual hace una música totalmente mediocre. Y lo digo en un sentido de coeficiente intelectual. Entonces, ¿qué pasa con nuestros muchachos? ¿Por qué creen que los médicos, los especialistas recomiendan que para la concentración y el coeficiente intelectual de nuestros jóvenes escuchen música ¿qué? Clásica? Porque eleva, hermanos, el coeficiente intelectual a través del poder influenciativo de la música, por tanta complejidad en las notas musicales. Y la porquería de música que hoy escucha, ¿qué pasa? No te sale el hijo con que yo ya no quiero ir a la escuela, yo quiero ser youtuber, yo quiero ser influencer. Por Dios, escuchan eso, ¿no? Y lo saben, y la siguen permitiendo más escuchar esa porquería de música. ¿Por qué? Porque son jóvenes, pero son sus hijos, hermanos, ustedes saben. Pero el día de mañana, cuando lleguen con poca aspiración y con un coeficiente muy alto, depresivos, no venga a decir por qué, porque ahí está la respuesta, ahí está la causa. Qué triste, hermanos, es ver a un joven o una señorita sumirse en la nula aspiración de ser los jóvenes que serán el futuro de nuestro país y el futuro de nuestras iglesias. Porque los jóvenes, nuestros jóvenes, son el futuro de nuestro país y de las iglesias. Y la música, hermanos, los está educando más que nosotros. Y en eso radica, hermanos, su comportamiento. ¿Por qué a usted se le fue el hijo o la hija de la casa? Es que tenemos muchos problemas, pastor. Sí, pero ¿por qué? Por la música. Todo ese poder influenciativo, tanto los adultos como los hijos, lleva a familias disfuncionales. ¿Por qué mi hijo, mi hija vive en promiscuidad? Por la música. ¿Por qué a mi hijo le cuesta tanto trabajo obedecerme? Por la música. ¿Qué les enseña la música? A ser rebeldes. Mientras la música tenga más tonos de rebeldía, más palabras de rebeldía, más se hacen sus himnos personales y más, hermanos, se enfrascan con los adultos. Y ahí está la consecuencia: hijos destruidos en su matrimonio, hijas con embarazos no deseados, con enfermedades venéreas, cosas así por el estilo, hermanos. ¿Solo por qué? Por la música. Pero es que tiene de malo, ¿verdad? Mi hija escucha ese tipo de género y saca 10 en la escuela. Muy bien. Ahora pregúntale, ¿es feliz? ¿O por qué crees que se la pasa encerrado en su cuarto horas y horas y no quiere hablar con nadie? ¿Por qué prefiere hablar con el celular y no contigo? La música tiene mucho que ver, pero creemos que no, ¿verdad? Hermanos, todo esto está programado en la música que escuchan nuestros jóvenes. De verdad, hermanos, ¿eso quieren para sus hijos? ¿Eso quieren para sus nietos? ¿Eso quieren para sus sobrinos? Hay que tener mucho cuidado. Las tendencias que se originan en los movimientos musicales, hermanos, y no con los artistas como tal, que se venden solamente como símbolos para esta generación a través del storytelling, porque lo que buscan ellos es esto, y lo están logrando. Hermanos, la generación de hoy en día es la que está en peligro. ¿Por qué? Porque, como les dije, nosotros ya pasamos la prueba y conocemos y sabemos la buena música, pero nuestros jóvenes no. Los jóvenes solamente conocen la música de hoy en día y están siendo influenciados por ellos.
Dios, hermanos, nos dio una herramienta poderosa para influir para bien, la música. De hecho, a Dios le encanta la música. Yo no sé si usted sabía, pero ¿sabe usted que Dios canta también? Y no me refiero solamente en la persona de Jesucristo. Dios Padre canta y le gusta la música. ¿Cómo lo sé? Ezequiel 28, Isaías 14. Usted lo puede buscar en casa. Ezequiel 28, Isaías 14, ahí está. Pero también, hermanos, en la Biblia hoy cantamos el Salmo 100. Y ahí nos enseña, hermanos, precisamente lo mucho que le gusta a Dios la música. ¿Por qué? Porque Él la inventó, Él la creó, Él le dio a sus hijos la música para que le alabáramos a través de la música y de los cantos. Cantamos aquí, hermanos, Sofonías 3:17. ¿Se lo sabe usted? Lo cantamos aquí, donde dice Dios que Dios, ¿cómo dice? ¿Cómo no? Se gozará con cánticos. Dios canta, hermanos, y canta para nosotros, y canta con nosotros. Cuando estamos aquí alabando a Dios en los servicios, hermanos, Dios está cantando con nosotros. Porque aquí lo está diciendo precisamente lo que citó la hermana, Sofonías 3:17. Aquí lo hacemos nosotros. Él gozará, dice, con alegría. Callaré de modo y se gozará con cánticos. Dios canta, hermanos. A Dios le gusta la música. Y tenemos que hacerlo como a Él le agrada. Amén. Tenemos que hacerlo. El objetivo de la música y la razón por la cual lo dio Dios no solamente es para el ser humano tuviera un rato de consuelo a través de los cantos, sino principalmente para alabar a Dios. Es para adorar. Por eso Dios creó los elementos necesarios para hacerla. Por eso existe el Salmo 150, donde habla de muchos instrumentos musicales de la época se deben de utilizar para la alabanza para Dios. Incluso, hermanos, pues podemos ver en los pasajes que les dije de Ezequiel, de Isaías, cuando creó a Lucero, utilizó la música. Es interesante, hermanos, cómo Dios utiliza todo eso. Pero vean, hermanos, más importante. Vemos que la música tiene un poder, por ejemplo, cuando el rey David, el que compuso las mañanitas, ¿no?, cantaba con su arpa, tocaba con su arpa para sanar el espíritu atormentado del rey Saúl. La música tiene poder curativo. Ese es otro propósito por el cual el Señor nos dio la música. La música tiene una vibración de sanación. Hay música especial, hermanos, que en su banda sonora emite una vibración que te permite concentrarte, relajarte, bajarte la presión sanguínea, quitarte la depresión, etcétera, etcétera. La buena música, ¿verdad? No otra música que te levanta y andas así. Y de repente te parece que estás poseído, ¿verdad?, dando cabezazos para aquí y para allá. Imagínense nada más. Ahí está la diferencia, hermanos. Dios nos dio la música, hermanos, y las palabras para que adoremos a Dios en espíritu y en verdad. Juan 4:24. Lo aprendimos el domingo anterior. Ahora, Satanás usa su influencia en la música para desviarnos del objetivo, que es adorar a Dios a través de la música. Juan 10:10. Satanás, hermanos, es el padre de mentira, dice Juan 8:44. Y Juan 10:10 nos dice que Satanás solamente vino para matar, para hurtar y destruir. ¿No es así? Y está matando, hurtando y destruyendo la música que él creó para destruir a los jóvenes, principalmente a los jóvenes. Satanás en todo quiere imitar a Dios. Dios tiene una iglesia, Satanás también tiene la suya. Dios tiene un hijo, su hijo Cristo y el Espíritu Santo. Satanás también tiene un hijo, el anticristo y el falso profeta, que va a engañar al mundo entero y que lo sigue engañando a través de la música. Dios creó, hermanos, la música para su alabanza y Satanás la usa pervertidamente para la alabanza también de él. Y esa es la que más se usa.
Porque a Dios solamente lo alabamos los domingos, a Satanás lo alaban a diario, a través de la música que Él creó. Tremendo, ¿verdad? La música, hermanos, ha llegado a tener un papel determinante en el momento de definir nuestras personalidades. Se da de manera progresiva, nos moldea poco a poco sin darnos cuenta hasta lo que somos hoy en día. Nuestros gustos, nuestros intereses, nuestras opiniones, nuestros valores, nuestros sentimientos, nuestras emociones, nuestras acciones, nuestra conciencia, nuestro sentido de lo correcto y de lo incorrecto, de lo bueno y de lo malo, de lo moral y lo inmoral, y de lo sentido, de lo santo y lo profano. Lea usted, hermanos, Isaías 5, 20 al 24, y ahí se va a encontrar lo que el profeta está diciendo a través del profeta, de Dios a través del profeta. Ay de lo que aquellos que a lo bueno le dicen malo y a lo malo le dicen bueno. Tenga discernimiento, hermano, de qué es eso, y solamente se logra con el Espíritu de Dios. ¿Qué porquería de música escucha usted? Usted lo sabe. ¿Qué buena música escucha usted? Usted lo sabe también. No puede usted, hermano, creer que no pasa nada si un día se va a adorar a Satanás en un concierto mundano y después quiere venir aquí a adorar al Dios verdadero y creer que está bien, que no pasa nada. Hay de aquellos que a lo bueno le dicen mal y a lo malo le dicen bueno. ¿Entendemos? No podemos vivir así, hermanos. Así como la música, hermanos, la buena música nos debe de impulsar a ser mejores personas, nos debe de impulsar a ser más cultos, más generosos, más amigables, más obedientes, más santos. Es aquí donde radica el tipo de música que escuchamos, hermanos. Ahora la pregunta: ¿qué música debo de escuchar, pastor? Es una pregunta que se va a responder con otra pregunta. ¿La música que estoy escuchando me hace ser mejor cristiano? ¿Y está glorificando a Dios? Ahí está la respuesta. Vamos a ver el orden y vea usted, hermano, lo que Dios espera de usted. Primero a los Corintios 10, 23. Y así, hermanos, vamos a encontrar la respuesta. Primero a los Corintios 10, 23. Porque hoy lo que apelan nuestros jóvenes es que son libres, ¿cierto? ¿Y son libres? Claro que sí. Primero a los Corintios 10, 23. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Ahora, cuando dice todo me es lícito, ¿cuánto dice que es todo lícito? Todo. Ahora, usted discierna con sabiduría. ¿Le conviene? ¿Le conviene y le edifica? Si la respuesta es sí, pues escúchela. Si no le conviene y no le edifica, no la escuche. Pero pastor, pues es que somos libres, Gálatas 5:3. Es que mi hijo, mi hija dice que ellos tienen la juventud y tienen la libertad de escuchar lo que quieran. Está bien, hermano, Gálatas 5:13. ¿Ya está ahí? Gálatas 5, versículo 13. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servidos por amor los unos a los otros. Porque cuando escuchamos Corintios, ya ve, pastor, yo soy libre de ir a donde yo quiera, escuchar la música que yo quiera. Está bien, hermano, usted es libre. Solamente que no utiliza la libertad para la carne. Primera de Pedro 2:16. Primera de Pedro 2:16. Como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo. ¿Ya ven? Somos libres, amén, pero no como pretexto para hacer lo malo. Entonces, pastor, ¿cómo yo puedo buscar características de una buena música? Filipenses 4:8. Filipenses capítulo 4, versículo 8. Y vean usted, hermano, sea usted honesto en la música que usted escucha y lo que dice aquí. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable,
todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza en esto, piensa. Su música, hermanos, cumple con estas características. Escúchenla con toda libertad. Si no las cumple, piénsalo bien, porque ya sabe el daño que le puede hacer a usted y el daño que sobre todo le puede hacer a sus hijos. La música que estoy escuchando me hace ser mejor cristiano y está glorificando a Dios. Esa es la respuesta. La música ha trascendido, hermanos, en cada generación junto con las personas. La evidencia de ello está en los diferentes géneros musicales que han aparecido y han marcado una tendencia en el comportamiento de la población en general en todos los tiempos. Pero en los tiempos de hoy podemos ver la misma evidencia del comportamiento de las personas, sobre todo en los más jóvenes. La maldad en aumento, la promiscuidad sin remordimiento ni recato alguno, la violencia y la total desobediencia a Dios, influenciada por la música que se escucha hoy en día. Y usted no lo puede negar. La música de hoy solamente influencia para lo malo. Rara vez sale una buena canción con una buena letra, rara vez. Pero el 99.99% de la música, hermano, solamente es para lo negativo. Y sus hijos y usted están siendo influenciados por ellas. ¿Cómo lo sé? Por el comportamiento, por la desobediencia, por la apatía de las cosas de Dios. Porque la música genera, hermanos, un entendimiento entenebrecido. La música que hoy se escucha, nada nos acerca a Dios, nos aleja de Dios. Y esa es la evidencia de por qué el mundo está como está. La degradación de la sociedad está en la degradación de la música. Bueno, hasta el vocabulario, hermanos, está degradado. Nuestro español, hermanos, es un español riquísimo. Es el, si no más me equivoco, y alguien me puede corregir con toda libertad, pero creo que es el cuarto idioma más hablado del mundo. Y tiene tanto variedad y riqueza en su lenguaje, hermanos, que se está degradando por la música que se está escuchando hoy en día. ¿Qué tipo de música estoy escuchando como cristiano? El testimonio, la obediencia, la santidad y fidelidad a Dios es lo que lo revela. Hermano, hermana, Juan 14:23 dice que el que guarda mis palabras es el que me ama y mi Padre le amará. Juan 16:8 no dice que el pastor es el que lo convencerá de pecado. El Espíritu es el que convence de pecado. Y si a usted el Espíritu Santo no le convence de pecado, hasta no hay problema. Analice qué está escuchando, hermano. Y hermano o hermana que es padre, cuide qué tipo de música escucha usted y qué tipo de música escuchan sus hijos. Porque la degradación de la sociedad es la degradación de la música. Vamos a orar. Señor y Padre eterno, gracias te damos por tu palabra.